Gracias, Jesús. Este curso gratis, inicio en el Espíritu Santo, está dando resultados, según me comentan algunas personas. Ayer no lo pudimos realizar porque tuvimos problemas técnicos, pero aquí estamos de nuevo. El profesor Jorge Moreira, el profetico desde Costa Rica. El Espíritu Santo está llegando a Oceanía, a Asia, a África, a Europa, a América, al Polo Norte, al Polo Sur, en los aires, en los cielos, en los mares, en todo lugar desde Costa Rica, Centroamérica. Les enviamos un abrazo fuerte, un abrazo hermoso, cariñoso de un oso. El profe Jorge Moreira, deseándole que la gracia y la misericordia de un Dios bueno esté con cada uno de ustedes y sus familias. Inicio en el Espíritu Santo. Este curso nace a raíz de la profecía que está en Joel, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice, capítulo 2, versículo 28 del libro de Joel. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta profecía de Joel capítulo 28, capítulo 2, versículo 28, Jesús se la dijo a sus amigos, a sus discípulos. Pero primero, el capítulo 1 del libro de Joel habla sobre una devastación de la tierra por unas plagas. Después, en el capítulo 2, el Señor nos llama a prestar atención a su voz, a su palabra. Y comienza en el versículo 12 del libro de Joel, capítulo 2, pero en el versículo 12, escuche esta palabra que es para usted. Dice, por eso pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Desanimado muchas veces. Tenemos cosas tremendas en contra,
Pero el pueblo de Dios no está solo. Tenemos el fuego del Espíritu Santo. Tenemos al Señor nuestro Padre Celestial que pelea por nosotros. Entonces tenemos que erguir la cabeza, que levantar la cabeza, porque vuestra salvación está muy pronto. Ya pronto viene el Señor. Y todas estas cosas que estamos leyendo en Joel fue lo que sucedió con Juan el Bautista, que estamos estudiando el libro de San Marcos, donde el león, representado por Juan el Bautista, él sale en el desierto y comienza a rugir, comienza a proclamar la palabra de Dios. Y le grita a las multitudes que salían: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una buena noticia. Y le preguntan qué debemos de hacer los soldados que llegaron. Bueno, no extorsionen, no cobren más, no le hagan daño a las personas, trátenlas con respeto. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Bueno, el que tiene 2 túnicas, que dé una. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo hacemos para arrepentirnos? Bueno, el que tenga 2 platos, que dé uno. Y usted puede encontrar eso en el capítulo 1 y 2 de San Marcos. Ya vamos por el capítulo 6. Pero la gente se preguntaba si Juan el Bautista era el Mesías, porque hacía 430 años que el último profeta había estado, y entonces ellos estaban en cualquier momento viene el Mesías, pero no sabían distinguir. Y Juan el Bautista le dice: no, yo os bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Uno recibe el Espíritu Santo cuando le entrega su vida a Jesús y nombra a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahí llega el Espíritu Santo. Pero lo que queremos es ser llenos del Espíritu Santo, como fue en Pentecostés. Y esa es la promesa que Dios hizo, que el Padre hizo, y Jesús les habló a sus amigos: esperen la promesa de mi Padre. Y estuvieron orando. Después de que Jesús ascendió a los cielos, ellos estuvieron orando. Iban y trabajaban y luego llegaban y en el aposento alto se sentaban. 120 personas. Cuando entró un viento recio que estremeció toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. 120. Ahí estaban todos los discípulos, los amigos, ahí estaban todos. Y luego, después, a las 9 de la mañana, que fue cuando sucedió eso, se levanta Pedro y da su primer sermón ya lleno del Espíritu Santo, y hay 3,000 personas que se convierten al Señor Jesús. Es que necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente habla del Espíritu Santo y todo, pero tenemos que conocerlo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Voy a volver a leer el versículo 28, capítulo 2 de Joel, versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu, dice, sobre toda carne. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es la presencia real de Dios en nuestras vidas. Y se manifiesta con señales, con dones. Y sobre todo el fruto del Espíritu es lo que espera nuestro Padre que demos. Y estamos trabajando en ello. Es un proceso, es un fruto, pero antes de que sea el fruto tiene que haber un proceso de maduración para que luego se dé el fruto. Pero estamos viendo la obra de Dios en nuestras vidas. Él es fiel.
Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, quiere decir sobre toda la humanidad, en los 5 continentes del mundo. El espíritu de Dios se está derramando en los jóvenes, en los ancianos, en los niños, en las mujeres, en los hombres, en todo aquel que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Usted no puede pagar por sus pecados, ni yo. Jesús, como cordero sacrificado, Él pagó el precio de nuestra salvación, como lo dijo Juan el Bautista cuando lo ve a Jesús. Dice, ya no me sigan a mí, ahora sí síganlo a Él. Él es el cordero, el cordero. Él es el cordero sacrificado, inmolado, sacrificado para el perdón de los pecados de todo aquel que cree en Él. En capítulo 16 de San Marcos dice que el que cree será salvo y el que no cree recibirá condenación. Venga Jesús hoy, dígale: Jesús, ayúdame, Jesús, perdóname todos mis pecados. Ven Jesús, toma el control de mi vida, dígaselo ya. Y Él inmediatamente te escucha y actúa. Dice, y profetizarán. La palabra profetizar significa hablar de parte de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo hablo de Dios, yo estoy profetizando. Ahora hay señales en el futuro que yo podría profetizar. Si se cumplen, soy un profeta de verdad. Y si no se cumplen, entonces no soy de verdad. Pero hay algunos profetas que hablan de parte de Dios solo para intimidar a la gente, solo para asustar a la gente, solo para hablar catástrofes y cosas negativas, y solo de los juicios de Dios hablan. Yo no. Yo prefiero hablar de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios por las almas, por todos. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, no es para que nosotros nos creamos superiores a los demás y nos creamos que somos más que otros. No. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. El que cree que está firme, que tenga cuidado porque puede caer. Y dice que nosotros debemos de dar amor porque el amor cubrirá multitud de pecados y que vamos a ser juzgados según nuestras obras, no según solo nuestra fe. La fe por sí misma está muerta, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero si la fe está acompañada de obras, entonces eres un creyente de verdad, porque Jesús dijo, ustedes serán mis amigos si se aman unos a otros como yo os he amado. Vosotros seréis mis amigos si guardan mis mandamientos. Estamos buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y estamos buscando que Él nos llene con su poder y con su amor. Dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí están todos, adultos, mujeres, hombres, ancianas, ancianos, niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, todos a predicar el evangelio, predicar la buena noticia de salvación. Reciba a Jesús. Él es un amor. Él está lleno de bondad, lleno de misericordia. La misma misericordia que tuvo con usted, Él la tiene con todo el mundo. Quiero que le quede bien claro esto, porque hay muchos creyentes que odian al mundo y que están esperando que Dios mande juicios y destruya a toda la gente. Eso no es así. Eso no es así. Escuchemos despacio Juan 3:16. Y tanto amó Dios al mundo. Jesús no murió solo por usted y por mí, murió por todo el mundo. Y tanto amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre está esperando que usted y yo hagamos algo, que llevemos la buena noticia de salvación. Él no está esperando lo que usted está esperando. Ay, yo soy salvo y lo demás no me importa a mí. Si se pierden o si se van al infierno, eso no es problema mío. ¿Qué le pasa? No. Tienes que tener amor, tenemos que tener amor. Orar por las demás personas y darles un mensaje con una sonrisa, escuchándolos. Porque Dios los ama también a ellos. Y tanto amó Dios al mundo. Sí, es que hay gente que se enreda, se meten en una burbuja y cree que solamente ellos van a ir al cielo. Y al cielo van los que Dios considera que lo aman verdaderamente, porque no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Usted cree en Dios? Bueno, Satanás también cree y tiembla. Y por otro lado dice en Hebreos que debemos de dedicarnos a la salvación con temor y temblor. No hay peor pecado para Dios que la soberbia, que la altivez, que la arrogancia, creernos superiores a otros. Ese era el problema de los fariseos de antes y de los fariseos de ahora. Entonces a orar, a llenarnos del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, no del Espíritu de mentira, del Espíritu de verdad, llenarnos del fuego de Dios, pero también del agua de Dios. Dice en el capítulo 12 de Isaías, mira, un cántico de acción de gracias, capítulo 12 del profeta Isaías, está hablando del Espíritu Santo. Mira lo que dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Eso es para usted y para mí en estos tiempos, hoy, pero también en aquel tiempo y ahora también para la nación de Israel. He aquí Dios, dice Isaías, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. La salvación es por fe. Yo soy salvo por la muerte y resurrección de Jesucristo, y su sangre me salva y me limpia de todo mal. Aleluya. Ese es el amor de Dios. Dios baja para tomar al hombre y llevarlo arriba. El hombre por sus obras no puede. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ensoberbezca. Yo, no. Las obras que hagamos es en el Señor, por Cristo, con Él y en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Romanos 8, 26. No sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Todo es Él, no es usted ni soy yo. Juan el Bautista decía, es necesario que yo disminuya, que yo mengüe y que Él crezca. Ya no vivo yo, sino Cristo el que vive en mí. Dice, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando usted es salvo, el Espíritu Santo es como la fuente de agua viva. El que crea en mí, del que crea en mí correrán ríos de agua viva. Se refiere al Espíritu de Dios. Sacaréis con gozo.
con gozo, con alegría. Aguas de las fuentes de la salvación. Usted tiene ahí en su corazón la fuente de la salvación. Porque si creyeres con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted en su corazón tiene la fuente de vida eterna. Aleluya. Dice, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Se refiere a que debemos de evangelizar. Se refiere a que debemos de llevar la buena noticia. Para eso son las redes sociales. Dice, iréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Esto después San Pablo lo lleva al Nuevo Testamento y dice, sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros cánticos espirituales. Aleluya, cantando entre vosotros salmos y cánticos espirituales de corazón. Eso es una parte que fluya el Espíritu de Dios en nosotros. No lo vas a lograr nunca si eres mudo y nunca hablas del Señor, porque del corazón habla la boca, y nosotros en el corazón tenemos a Jesús. Tenemos que hablarlo, proclamar el nombre del Señor. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Dice, sea sabido. ¿Y cómo van a saber las personas si usted no les explica? Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sé hablar, igual que lo que decía Moisés. Pero es el Espíritu Santo el que nos capacita. Él es el que nos endereza. Él es el que nos forma. Él os guiará a toda verdad, dijo Jesús. Debemos de confiar y confiar. Dios como Padre. Entonces tenemos que confiar en Dios como Padre. Tenemos que confiar en Jesús como nuestro Señor, nuestro hermano mayor, que intercede por nosotros día y noche, y su sangre nos limpia cuando confesamos todos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si usted cree que usted no tiene pecado, usted es un mentiroso, usted es una mentirosa. Así lo dice San Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Qué maravilla, qué maravilla. Es que le voy a contar algo. Cuando se proclama la palabra de Dios, la tierra tiembla. Cuando se proclama la palabra de Dios, hay rayos y centellas y voces tremendas. Así lo dice Apocalipsis. Cuando usted proclama la palabra de Dios, que vienen aguaceros tremendos que empapan la tierra natural como la tierra del corazón y la hacen germinar, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía. No vuelve a él vacía. Usted tiene que hablar la palabra, aconsejar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Dice que es como la lluvia que cae, empapa la tierra, la hace germinar y luego por la evaporación sube, el vapor sube, se forman las nubes y vuelve a llover. Es como la lluvia. Así es la palabra de Dios, vuelve a Dios, da fruto a su tiempo, como dice el Salmo 1, da fruto a su tiempo y su hoja no cae.
Será como árbol, aleluya, aleluya, plantado junto a aguas. Aleluya, aleluya, aleluya. Son símbolos que utiliza el Espíritu Santo él mismo para hablar de que Él es fuego, de que Él es poder, de que Él es amor, de que Él es agua. Dice que si nosotros hacemos brotar esa fuente de agua viva y así, predicando, hablando, orando, leyendo su palabra, empapándonos de Dios, entonces daremos fruto y no tendremos sed jamás, porque Él lo llena todo. Estoy grabándolo también en todo completo. Lo estoy grabando y después lo paso a TikTok todo completo. Hoy 14 de agosto, la vida en el Espíritu, inicio en el Espíritu. Tenemos que conocer más del Espíritu de Dios. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Dice versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se pueden refutar. Era la prueba testimonial. Testigos aseguraban que lo vieron, que estuvieron oyéndolo, que conversaron con él. Eran muchos. Dice, a quienes también después de haber padecido, Jesús padeció, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Busque ese verbo, esa palabra, por medio de Google ahora. Indubitables, pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es que el reino de Dios ya llegó. Jesús vino a instaurarlo. El reino de Dios está en nosotros. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Joel capítulo 2, versículo 28. Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús muchas veces les dijo sobre la llenura del Espíritu Santo. Y el Pentecostés primero que se dio, eso ya pasó. Es ahora vivencial. Es cuando la palabra de Dios toma vida, toma luz, toma fuerza en nosotros, en nuestro ser, en nuestro ser de carne y hueso, así como lo fue en aquel tiempo. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí no hay confusión. Jesús los mandó a predicar y a sanar a los enfermos y a expulsar a los demonios, y ellos no iban solos, ellos iban con el Espíritu de Dios. Los 12 y los 70 fueron porque Jesús los mandó, pero ahora les está diciendo que necesitan más del Espíritu Santo, que necesitan ser llenos, investidos del Espíritu Santo, porque Él ya había cumplido la obra de su Padre, que era morir y resucitar y ascender y ser entronizado, lleno de gloria. Por eso Él antes de irse, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad esta buena noticia de salvación. Dice el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Aleluya, aleluya, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados en el aposento alto. Habían nada más y nada menos que 120. ¿Y por qué 120? Porque representaban las 120 naciones que estaban
hasta ese momento conocidas en el viejo continente. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 120. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, encima de la cabeza. Y fueron todos llenos del Espíritu de Dios, y fueron todos llenos del amor de Dios, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por eso dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas desconocidas para ellos, pero ¿qué hablaban? Glorificaban a Dios, magnificaban al Padre, que había tomado por puro amor bajar en forma de un hombre como Jesús, pero ahora baja en forma del poder, del amor de Él, del Padre y el Hijo, para llenar tu corazón y para llenar todo tu ser y el mío, por puro amor. Porque a Él le place, porque Él te ama y nos ama y ama a todo el mundo. Deje de estar pensando en Satanás. Hay tanta gente que piensa tanto en Satanás. Que el Señor lo reprenda. Nosotros llenémonos del Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu os consolará. El Espíritu os enseñará. Ríos de agua viva. ¿Cuáles son los adoradores que espera Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, explica aquí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Judíos que para la fiesta de Pentecostés venían de todas las regiones del mundo, venían todos a Jerusalén. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Había una confusión tremenda. Los judíos que estaban afuera no entendían lo que estaba pasando adentro de la casa, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En cuál academia de idiomas estudiaron? No, es que el Espíritu Santo te toma la lengua, el corazón, la mente, todo. Si usted se entrega sencillamente, dígale, toma mi lengua, mi mente, mi corazón, tómame, Espíritu de Dios, aquí estoy. Y Él lo hace, yo lo he visto manifestaciones del Espíritu Santo en muchas personas, en niños, en ancianas, en ancianos, en jóvenes, en mujeres, en hombres. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? No son de la montaña, no son humildes, no son campesinos. No son ni siquiera de la ciudad. Son de las montañas de Galilea. ¿Y cómo hablan en nuestro idioma? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestras lenguas que oían hablar. Escuche, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Déjese llenar por el Espíritu Santo, no fuerce, déjese, aflójese, dígale, aquí estoy, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede llenar en la casa.
acostado. Te puede llenar en la cocina, viendo televisión, cuando estás trabajando, cuando vas en el carro, en el vehículo, en el bus, cuando vas caminando, cuando vas corriendo, en cualquier lugar. Si usted le dice, aquí estoy, Señor, tómame a mí. Él desea que seamos llenos del Espíritu Santo cada día. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, que estaban borrachos. Y luego se da el primer discurso, de Pedro, y que les habla, y son 3,000 personas las que reciben al Señor Jesús y son bautizados. Habían mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, niños, de todo había ahí. ¿Por qué? Venían de todas partes del mundo a celebrar la fiesta de Pentecostés. Una fiesta grande, grande, grande. Celebraban la cosecha. Eso es, las cosechas. Nos fue bien en las cosechas, Dios nos bendijo y estamos felices. Bueno, pues estamos en la última cosecha. Estamos en la última pesca. El Señor dijo en Marcos 1:17, os haré pescadores de hombres. Si ustedes quieren pescar, si ustedes quieren trabajar en el reino de los cielos, si ustedes quieren trabajar en el trabajo de mi Padre, en la obra de mi Padre, entonces aquí yo les voy a pagar un salario, dijo el Señor. Y cada vez hay más personas llenándose del Espíritu Santo y pidiéndole, Señor, ayúdame a ser obediente. Yo quiero obedecerte, quiero que me llenes, quiero que sacies mi alma, mi ser, mi corazón. Solo tú puedes llenarme para no sentirme vacío, sino sentirme lleno de ti, Señor. Vamos a orar. Yo los invito a que oremos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor.